Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica. Hoy con un episodio muy especial porque hoy vamos a hablar de la vida y obra del gran doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y quién mejor para hablar de eso que el doctor Tomás Federico Arias, director del área de investigación y cátedra de la historia del derecho de la Universidad de Costa Rica y especialista y experto en el tema de la vida de don Rafael Ángel Calderón Guardia. Me acompaña como siempre mi compañero Gabriel. Muchas gracias. Así como lo dice Luis, hoy vamos a aprender sobre la vida y obra del doctor. Pero antes, recordar que ya pueden obtener y adquirir su juego de Historia de Costa Rica, 80 eventos históricos, 80 cartas totalmente ilustradas para aprender con la familia sobre la historia de Costa Rica. Así que lo pueden adquirir directamente al número 8346-5526, 8346-5526, envíos a todo el país. Y como dice Luis, hoy vamos a aprender sobre una de las figuras más importantes de la historia de Costa Rica y qué mejor persona que el doctor Don Tomás Federico. Así que, don Tomás, muchas gracias por el tiempo que nos va a brindar hoy. Don Luis, don Gabriel, primero que todo, muy honrado de participar nuevamente en su prestigioso programa de podcast de historia de Costa Rica, no solamente por la calidad de los programas que los han distinguido a ustedes desde hace ya tiempo, sino, como ustedes bien lo señalan, para hablar de un aniversario peculiarmente significativo y famoso para todos los costarricenses, como son los 125 años de el diríamos nosotros, ilustre Ujú. nacimiento de uno de los personajes más importantes, el cual esperamos poder desarrollar pues en todos sus detalles y eventos como corresponde. No, muchas Muchísimas gracias. gracias. Sí, como bien lo dice don Tomás, es indudable que la influencia del doctor Calderón Guardia nos empapa todavía al de hoy, sus ideas y su brillantez todavía llega hasta el día de hoy. Así que celebrando su natalicio o pronto a celebrar su natalicio, quisimos traer este tema. Y bueno, yo creo que la forma de empezarlo sería pues conociendo a ese, antes de esa figura importante, ese niño. ¿De dónde, quiénes fueron sus papás, de infancia, cómo se crió? Bueno, como toda historia y como todo personaje, y eso ya nos lo enseñaban los griegos desde la creación de la idea del history griego para hablar del pasado, nuestro personaje tiene sus raíces en una de las personas más importantes de la política finisecular del siglo XIX y por supuesto ya en las primeras décadas del siglo XX, como lo es su padre, el doctor Rafael Ángel Calderón Muñoz. Resulta que don Rafael Ángel, nacido en 1869 en la ciudad de San José, pertenecía a una de las familias más distinguidas de aquel momento y va a estudiar, y este detalle es peculiarmente importante para el tema que vamos a desarrollar hoy, a Bélgica. ¿Y por qué decimos esto? Porque en una época en que Costa Rica no ofrece los estudios universitarios ni profesionales en medicina, cualquier costarricense necesariamente debía trasladarse al exterior para eso. Escoge estudiar en la Universidad Católica de Lovaina, allá obtendrá el título de médico en 1897, regresará a nuestro país y don Luis, don Gabriel, vamos a decirlo de seguido para no adentrarnos mucho en ese tema, va a fungir como diplomático, diputado, senador, ministro, presidente de la Asamblea Legislativa, médico en el Hospital San Juan de Dios, presidente de varias asociaciones médicas y con ese currículum tan vasto contrae matrimonio en 1899 con una de las señoritas de la sociedad costarricense que yo me atrevería a decir de más alto abolengo, una persona que pertenecía efectivamente a dos de las familias más distinguidas del país y que creo que ustedes compartirán conmigo, que se unieron dos entonces extraordinarios elementos genealógicos. La señorita Ana María Guardia Mora, sobrina del presidente Tomás Guardia Gutiérrez, sobrina de Cristina Guardia Gutiérrez, a su vez esposa del presidente Próspero Fernández Oremuno, a su vez cuñada de Bernardo Soto Alfaro. Si esto no fuera suficiente, bisnieta del jefe de Estado Juan Mora Fernández y prima segunda del presidente Juan Rafael Mora Porras. Casi nadie. Creo que ustedes me comprenderán que una mujer con esos antecedentes genealógicos, pues llevaba, sí, en su sangre todas esas distinguidas circunstancias familiares y producto de esto, como bien lo señalan ambos, un año después, para ser exactos, en marzo, un 10 de marzo de 1900, nace el hijo mayor de este matrimonio, el joven Rafael Ángel Calderón Guardia. Ya cuando este niño crece, va a hacer su educación primaria en la escuela Buenaventura Corrales,
de esto pasar al colegio seminario. Y un detalle muy poco conocido por la mayoría de gente que se dedica a estos temas históricos. Don Rafael Ángel, no, el joven Rafael Ángel no inicia su carrera pública en nada que tenga que ver con el país, sino que se traslada en 1919 a Honduras y participa como secretario de la Embajada costarricense en Tegucigalpa, gracias a que su papá es el representante diplomático de nuestro país ante ese gobierno. Así que vean que un muchacho ya de tan temprana edad como los 19 años ya está empezando a dar visos de su faceta pública, y una vez de regreso a Costa Rica toma el mismo derrotero de su padre. ¿Por qué decimos esto, don Luis y don Gabriel? Porque volvemos a la circunstancia de que Costa Rica carece de un lugar para impartir medicina, y siguiendo los pasos de su padre viaja también a Bruselas y allá ingresará a la Universidad Católica de Lovaina, como su padre lo ha hecho casi 25, 30 años antes. Y así tenemos ahora sí al joven estudiante de medicina Calderón Guardia, hasta que sucede un hecho muy peculiar. Cuando se encuentra en ese tránsito entre el tercer y cuarto año de carrera y decidiendo ampliar toda esa, diríamos nosotros, circunstancia profesional que él quería, sale de esa universidad y se matricula en la Universidad Libre de Bruselas. Me permito aquí hacer la diferenciación. Mientras la Universidad Católica de Lovaina tenía una línea muy conservadora, la Universidad Libre, por su nombre, tenía, vamos a decir, es un espectro más amplio en cuanto a ideologías y maneras de impartir la carrera. El joven costarricense se nutre de estas dos maneras de entender a la medicina, y finalmente llegamos a lo que yo siempre he dicho a propios extraños, que es el primer punto de inflexión, 1927. En ese año, él actúa o es parte de dos hechos muy importantes. Contrae matrimonio con la señorita belga Yvonne Clé, que será precisamente la primera de sus dos esposas, como lo veremos más adelante, pero sobre todo logra el título de licenciado en medicina. Se convierte en médico formal como nosotros lo entendemos, y yo diría que viene entonces por eso el punto de inflexión. En lugar de haberse quedado por aquellas tierras y haber hecho una vida profesional, toma la acertadísima decisión de volver a Costa Rica. Y cuando abre, y en otro de los hechos que nos tocó encontrar en las fuentes primarias, como siempre digo yo a propios extraños que hacemos investigación a la antigua, nos encontramos que abre su primer consultorio una cuadra al suroeste del actual Parque Central. Y ahí en ese consultorio el joven atiende a sus primeros pacientes, pero rápidamente su talento lo lleva a lo que era lógico. Se le ofrece una plaza de médico interino en el Hospital San Juan de Dios. Es tal, don Luis y don Gabriel, el talento que el joven empieza a mostrar, que apenas en un sucinto lapso de 3 años lo encontramos como jefe de cirugía. Pongámonos a pensar, disculpen, a los 30 años, una persona que ya esté ejerciendo un cargo de jefatura en un hospital, eso nos indica pues cuál era el talento del joven. Pero probablemente muy influenciado por su padre, toman la decisión de volver a tomar la faceta pública. Vieran lo impactante de ver en nuestro Archivo Nacional los libros de actas de la Municipalidad de San José, cuando nos encontramos que ha sido recientemente electo el joven Calderón Guardia como regidor del Consejo Municipal, y fue tanto el talento que apenas unos meses después se le nombra presidente municipal. Es el primer cargo público en la historia del joven en el que va a ejercer una presidencia. Lo que sucede a continuación es uno de esos hechos, y yo creo que ustedes compartirán conmigo, que marca un segundo punto de inflexión. Cuando se da el proceso electoral de 1932, que como todos sabemos llevará por tercera vez a la presidencia a don Ricardo Jiménez Oramuno, mucha gente no estuvo de acuerdo con esa elección. Sin entrar en detalles acerca de la validez y legitimidad, porque eso lo podremos tratar en otro programa, lo cierto es que el candidato opositor a él, Manuel Castro Quesada, decide apoderarse de manera subversiva del cuartel Bellavista, en lo que los historiadores llaman el famoso Bellavistazo, y llama a un grupo de amigos. ¿Quién creen ustedes que está entre esos jóvenes que con 32 años decide dejar un momento el hospital, tomar un arma y irse a trincherar al cuartel Bellavista? En una de esas facetas que casi nadie conoce, tenemos entonces, diríamos, al joven rebelde Calderón Guardia participando en esta circunstancia. Lo que pasa es que sucedió algo que no se esperaba. Quien está gobernando en ese momento el país es don Cleto González Víquez,
y ordena que haya que sacar de la manera que sea a los insurrectos y empiezan a disparar con ametralladoras, rifles, incluso con unos pequeños cañones hacia el cuartel Bellavista. Eso explica, para quienes nos están escuchando, por qué hay una serie de balazos y de tiros, no por otro evento que la gente cree que es, no, esas balas están ahí desde 1932 y finalmente, muy a la tica, cuando se logra ya aplacar la rebelión, simplemente se les arresta por un día y se les pone en libertad al día siguiente. Don Ricardo Jiménez ha sido el gran ganador, no solamente él, porque eso hizo que entonces nuestro personaje decidiera entonces participar ya en política, digamos, de manera más activa. ¿Y por qué digo esto, don Gabriel y don Luis? Resulta electo diputado en 1934. Véase que apenas tiene 34 años, se le elige por San José y al llegar a 1936, lo que era inesperado, dentro de la fórmula presidencial del futuro presidente León Cortés Castro, nuestro joven de 36 años resulta electo primer designado. Aquí me explico para las personas que nos escuchan. En terminología histórico-jurídica, primer designado de la manera antigua de decirle al vicepresidente del país. Pues bueno, llegamos a 1938 y emulando lo que su padre había hecho, resulta que esa temprana edad tenemos como presidente del Poder Legislativo costarricense al joven doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Creo que ustedes compartirán conmigo y las personas que tienen la gentileza de vernos que era una vida ya con apenas 38 años y véase que no hemos llegado a su gobierno con una serie de peculiaridades que uno se pone a pensar, qué talento de persona. Y entonces llega el tercer momento. Cuando uno hace un análisis, don Gabriel y don Luis, de la vida del doctor Calderón Guardia, llega a esa coyuntura, a ese bienio 1938-1940, porque se le ofrece la candidatura del que yo considero que es el partido político más famoso de la historia de Costa Rica. Con su permiso, abro un paréntesis. En 1897, uno de los personajes más importantes del país en aquella época, Máximo Fernández Alvarado, funda un partido al que él le llama Republicano Nacional. Y ese partido, que fue hecho para oponerse a una candidatura de Rafael Iglesias Castro, queda, después de esa segunda elección de Rafael Iglesias en 1898, sin organización, y un jovencito en 1901 que apenas hacía sus primeros pininos en periodismo, en escritura y en beligerancia política, llamada Rogelio Fernández Güell, retoma ese partido y dice, vamos a hacer una segunda etapa. Y con esa, diríamos nosotros, segunda vida de ese Republicano Nacional, damos un salto entonces hasta 1938. Se ha mantenido ese partido todas esas veces. Nota al pie de página que también quisiera agregar. Ricardo Jiménez Oiramuno llega al poder todas las veces gracias a ese partido, solo para que nos demos una idea de quién hablamos, así como León Cortés Castro. El doctor asume la candidatura, la bandera era amarillo, rojo y azul, y resulta ser que se abre la lista política. ¿Quiénes son las dos personas que van a enfrentarse a este joven a decir, bueno, nosotros sometemos nuestro nombre a las masas populares? Un abogado llamado Manuel Mora Valverde, que va por un bloque de obreros y campesinos, y don Virgilio Sánchez, que va a ser de la confraternidad guanacasteca, quien sea el tercero de los candidatos. Bueno, bajo esa tesitura, las elecciones se dan el 11 de febrero de 1940 y no sé si lo sabrá el estimable público, en la que está considerada la diferencia electoral más grande de la historia de Costa Rica. Según nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, el doctor Calderón Guardia gana con el 90% del padrón, o sea, para una población que en aquel momento andaba en los 110,000 votantes registrados, 90,000 votos son para el doctor Calderón Guardia. Ustedes entenderán lo que esto significó. Y esa elección tuvo dos peculiaridades. Se creyó probablemente que se pudiera una segunda ronda. Y en Costa Rica, las segundas rondas eran con el 50% del electorado. Como se habían dado cuenta que alcanzar el 50 era muy grande el término, se bajó a 40. Y esas iban a ser las primeras elecciones en que se iba a aplicar una segunda ronda, como pasó hoy en día con el 40. Y la otra reforma que se hizo fue ampliar el radio de las elecciones. Los lugares para votar abrían a las 6 y cerraban a las 4. Pero para darle 2 horas más de tiempo
a la gente. Por eso es que se implementaron que se celebraran a las 6 de la tarde, como pasa hasta el día de hoy, 12 horas para que todos podamos ir a las urnas. Cuando el doctor gana la presidencia, se convierte entonces en nuestro mandatario y él escogió un lugar muy peculiar para que se le diera la investidura. Tradicionalmente, todos los gobernantes habían querido o habían solicitado que esto se diera en el otrora Palacio Nacional, esa belleza de edificio que había hecho el presidente Juan Rafael Mori, que se dinamitó en una de las decisiones más terriblemente mal pensadas de nuestra patria en 1957, 58. Y el doctor dice, no, yo quiero que la gente esté ahí, quiero que la gente vea, si los costarricenses votaron por mí, este es un acto que yo debo compartir con todos. Y revisando periódicos en la Biblioteca Nacional cuando estábamos en nuestros años de juventud y encontrábamos ese traspaso de poderes, se hizo en el Templo de la Música, en el Parque Morazán. Y ahí se ven las fotos donde el doctor está recibiendo la banda presidencial rodeado de una multitud, porque como le repito, él decía, tiene que ser compartido con todos los costarricenses. Decía don Luis ahora que entonces había que iniciar con algo antes de su periplo como presidente. Estas son todas las facetas que explican por qué este muchacho y este joven se va a convertir, y ahora con su permiso lo haremos así, en el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia. Ahora bien, don Luis y don Gabriel, entrar a hablar de los detalles de su gobierno es la parte principal, estoy seguro, del programa de hoy. Cuando nosotros estamos en 1940, con su gentil permiso, ubiquémonos a partir de mayo, yo iré año por año diciendo, son más de 50 obras. Como obviamente no vamos a hacer aquí eso porque necesitaríamos varios programas, vamos a ir con las que yo considero principales. Costa Rica nunca había tenido músicos profesionales agrupados en un ente que patrocinara el Estado para grandes conciertos. Es el doctor Calderón Guardia, o en su gobierno, donde se crea la Orquesta Sinfónica Nacional. Eso que tanto nos enorgullece a los ticos en materia musical y artística, se da en su gobierno. Con la idea de entregar o de crear, disculpen, una entidad que se dedique a promocionar las actividades agrícolas, pecuarias, industriales, ganaderas, por parte del Estado, el doctor firma el decreto para la creación del Consejo Nacional de Producción, el CNP. Y como ya nos habíamos dado cuenta que junto con el café y el banano había otro producto de peculiar importancia en términos, yo diría, macroeconómicos para los costarricenses, como es la caña de azúcar y todos los derivados que eso tiene, se funda en su gobierno LAICA, la Liga Agroindustrial de la Caña de Azúcar en Costa Rica. Instituciones que, como ustedes saben, todas todavía pertenecen al presente. Sin embargo, en ese primer gobierno, y véase que apenas primer año, no hemos terminado, 1940, hizo algo muy especial. Cuando él como médico se da cuenta de que hay una serie de niños, niñas, infantes, adolescentes, jóvenes, que por una serie de circunstancias físicas o médicas no tienen la atención, y yo incluso diría, no tienen el acuerpamiento por parte de entidades para enfermedades que nosotros diríamos muy delicadas, ¿qué es lo que sucede? El doctor es el que coadyuva junto con el gran médico y también poeta y literato Fernando Centeno Well para hacer la primera escuela de educación especial en Costa Rica, que como ustedes saben está en Guadalupe de Goicoechea, en esa preciosa casa que hoy lamentablemente está deteriorada, pero ahí es donde se inicia. Y atención a este detalle, la vocación nuevamente de médico, de curar a grupos de personas que necesitaban especial ayuda. Y yo no podría jamás atreverme a cerrar 1940 sin la creación de uno de los entes que para el suscrito desde sus años jóvenes es de los más importantes. Se había intentado desde 1925 agrupar a los académicos e historiadores en una organización para que se dedicaran a sus actividades. En un principio se logró, pero no hubo, digamos, suficiente apoyo de parte de los mismos integrantes. Y finalmente, en 1940, se crea la Sociedad de Geografía e Historia de Costa Rica. Estamos hablando, don Luis y don Gabriel, del primer ente organizado y respaldado por el Estado costarricense, y ya entenderán por qué es de interés máximo para el suscrito, que agrupe a los historiadores, académicos e investigadores sobre historia. ¿Y qué es lo que pasa? Ente que luego se convertirá en la actual Academia de Historia y Geografía de Costa Rica. Bueno, en esos apenas 8 meses de su primer gobierno, pasamos a 1941. El doctor Calderón Guardia entiende, sin ser abogado, que las agrupaciones gremiales
necesitan un respaldo jurídico. Me explico aquí para las personas que amablemente nos escuchan. Cuando se crea una profesión y esa profesión le exige a sus integrantes que se federen, lo que estamos hablando es que haya una organización que fiscalice el ejercicio de la profesión. Lo decimos nosotros los abogados, los arquitectos, los economistas, los odontólogos. Ponga el nombre de la profesión que usted quiera. En Costa Rica, la ley orgánica del Colegio de Abogados, la primera, databa de 1883. El doctor Calderón Guardia, junto con los diputados del Republicano Nacional, emiten una nueva ley orgánica del Colegio de Abogados. Y aquí, para todas las personas que están relacionadas al mundo del derecho, ley orgánica que sigue vigente, que es la que le da la estructura organizacional y funcional al Colegio de Abogados. No suficiente con esto, es bajo su gobierno que se firma la primera ley orgánica del Colegio de Ingenieros, para que todas las personas que se dediquen a esa profesión estén respaldadas. Como es bien sabido, luego 10 años después de esto se van a federar con los arquitectos y por eso hay un colegio federado de ingenieros y arquitectos. Y la otra ley orgánica que era necesaria emitir, la primera ley sobre el ejercicio de la odontología o el colegio, la creación de la idea de un colegio de odontólogos ya formalmente con una ley, obviamente, que lo respalde. El colegio, por supuesto, ya existía, lo que necesitaba era una norma que lo respaldara. Si todo esto no fuera suficiente, y yo creo que con esto ustedes, por este prestigioso programa que dirigen, estarán de acuerdo conmigo, viene uno de los hitos más importantes. Nos lo enseñan desde la escuela. Lo que pasa es que lamentablemente nuestras maestras escolares no lo dicen así, pero debería decirse. El doctor Calderón Guardia firma el canciller del doctor Calderón Guardia, don Alberto Echandi Montero, firma el 1 de mayo con Ezequiel Jaén, canciller de Panamá, el tratado Echandi Montero Fernández Jaén, tratado de límites entre Costa Rica y Panamá. Así como ustedes saben que no hemos tenido las mejores relaciones históricas con Nicaragua por temas limítrofes, todo lo contrario con Panamá, exceptuando la guerra de Coto. Y es el 1 de mayo donde se firma este importantísimo tratado que está vigente. Y una nota al pie de página para quienes tienen la amabilidad de escucharnos. Vayan un día al Parque Morazán, por donde está el Templo de la Música, y de frente a un hotel muy famoso, la Aurora Holiday, ahí hay un monumento, 2 manos entrecruzadas. En esas 2 manos están los nombres del doctor Calderón Guardia, el presidente de Panamá, Arnulfo Arias Madrid, y de los cancilleres. ¿Por qué digo lo del presidente de Panamá? Vean lo que son las cosas de la vida. Había sido amigo y compañero del doctor en sus años de medicina en Lovaina, en Bélgica. Y luego se volvieron a encontrar ya como presidentes de Panamá y de Costa Rica. Bueno, ya al llegar al año 42, y si esto no fuera ya increíble, se va a fundar la Asociación Nacional de Educadores, la ANDE, que agrupa, como ustedes saben, a o gran parte del gremio de la pedagogía. Se establece la zona marítimo terrestre en 200 metros. Me permito, con su gentil permiso, explicar una cosa jurídica. Nosotros tenemos una ley de zona marítimo terrestre de 1977 que determina que las playas y una franja de 200 metros son zonas públicas que pertenecen a todos los costarricenses. Pero ¿cómo se determinó eso? Es una larga historia desde el siglo XIX. Para determinar esos 200 metros, una negociación amplia en el Congreso se reúne con los diputados del Republicano Nacional y las otras facciones políticas y se determina, y por eso tenemos esa franja que es de naturaleza pública y que es administrada por las municipalidades, excepto en aquellas propiedades que eran privadas y que se le sigue respetando a la gente su derecho de dominio sobre esa zona. Y el otro aspecto, interesado siempre en la reactivación económica, el doctor Calderón Guardia es el creador del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este ministerio que queda precisamente en las inmediaciones de la Sabana y con el cual véase que él quiso que hubiera un respaldo del Estado a las actividades pecuarias y a las actividades ganaderas precisamente ya por parte del Estado. Si todo eso no fuera suficiente, llega para mí el año más significativo para el que les habla en esta primera parte. En 1943 el doctor hace algo que no se había hecho nunca. Nosotros siempre hemos tenido unas excelentes relaciones históricas, económicas, culturales, artísticas, literarias con México, pero nunca había viajado un presidente a México. No creo que tenga que decirles quién es la persona que viaja por primera vez de manera oficial a la Ciudad de México. Es recibido por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho
tendrían ustedes que ver, y bueno, eso para las personas que tienen la gentileza de escucharnos, la belleza de actividades en donde estuvo, en el Castillo de Chapultepec, en el Ángel de la Independencia, en la Avenida Juárez, en el Museo de Actividades Históricas, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. O sea, fue recibido de una manera increíble, pero eso no es lo importante aquí. Lo importante es que él, en las conversaciones que establece con el presidente mexicano, y como está resguardado en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, firma el decreto para que se vaya a fundar la primera embajada de Costa Rica en México y que México establezca la primera embajada. Aquí, ese edificio precioso que ustedes han visto que queda en las inmediaciones del Instituto Nacional de Seguros. Para las personas que nos escuchan, es que antes lo que tenía era el rango de legación. Y una legación no tiene un embajador. Una legación lo que tiene es un representante diplomático. Al elevarlo a embajada, ahora tenemos embajadores. Ese fue el resultado más tangible de este asunto. Regresa a Costa Rica y para mediados del segundo semestre del 43 firma también con el gobierno de los Estados Unidos, en este caso con Franklin Delano Roosevelt, para que las legaciones de Costa Rica en Estados Unidos y Estados Unidos en Costa Rica también se eleven al rango de embajadas. Entonces véase que él ya no solamente era la actividad interna, sino también la externa de cara a los intereses del país y finalmente en una mezcla para nosotros los juristas, pero él como médico, el doctor es el que firma el decreto para la autoridad del primer Código Sanitario de Costa Rica. Me explico, no se regulaba toda la materia de salud en Costa Rica de manera jurídica. El doctor entiende que hay que hacerlo porque usted a la salud no la protege solo cuidando, ni poniendo una inyección o cuidando la medicina. Tiene que darle un respaldo jurídico. Y eso es lo que lleva a que también en términos jurídicos se emita en su gobierno el quinto Código Penal de la historia de Costa Rica. Costa Rica había tenido su primera norma en el gobierno de Carrillo, en 1841, el famoso Código General. Luego tuvimos otro en 1880, otro en 1919, otro en 1924 y aquí viene el quinto, el 41. Y llegamos al año 44. Véase que ya ahora va terminando. Le quedaban 5 meses. Y en 5 meses el doctor, en una de sus facetas menos conocidas, como deportista que era, va a ser el que emita todo para que se haga la restauración del Estadio Nacional de La Sabana, que había sido creado en 1924. Y las fotos originales de la restauración es cuando el doctor aparece inaugurando un partido de fútbol oficial y así ese estadio que luego será ya demolido para el que tenemos actualmente. Nota al pie de página. El doctor había sido 2 años antes presidente de la Federación de Fútbol y le tocó entregar en ese carácter el trofeo que había por última vez ganado el Club Sport Cartaginés cuando su tercer famoso campeonato, antes de que ahora fuera cuarta vez, pero el doctor fue el último en un partido contra el Club Sport Herediano, que por cierto quedó 4-3. Cartago gana ese campeonato, el doctor es el que les da el trofeo. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, crea el Consejo Nacional de Tránsito. Costa Rica ya había empezado a tener ese fenómeno que se llama accidentes viales, accidentes de tránsito. No saben lo que iba a pasar en 2025, ¿verdad? Y ese es el origen de la Policía Nacional de Tránsito, del COSEBI y del CONAVI. Pero don Luis y don Gabriel, y con todo respeto para quien nos escucha, lo que usted acaba de oír era la parte simple. Ahora vamos a entrar, con su gentil permiso, a las 4 horas que hacen al doctor Calderón Guardia imprescindible. Porque cualquiera podría preguntarse, con todo lo que aquí se ha dicho, ¿qué falta? No, aquí falta lo más importante. Y aquí, precisamente, tiene nombre de universidad. Me permito hacer un paréntesis corto. Nosotros habíamos creado nuestra primera universidad en 1843, la de Santo Tomás, en el gobierno de José María Alfaro, que se abrió un 3 de mayo. Cuando esa universidad cierra, eso sería tema para otro programa, la Universidad de Santo Tomás. Cuando esta universidad cierra en agosto de 1888, solo se deja abierta una carrera. Yo digo por dicha, derecho. Y derecho es la única carrera que se podía estudiar aquí en Costa Rica. Por eso les decía que si usted quiere estudiar medicina, economía, ingeniería, arquitectura, tendrá que salir del país. Se va a crear lo que se conoce como la Escuela de Derecho. La escuela va a estar ubicada, estoy seguro que ustedes lo saben y para las personas que nos escuchan, en donde actualmente está ubicado el primer circuito judicial, donde está el OIJ, los tribunales y las salas. De hecho, en una de esas esquinas
hay una reminiscencia arquitectónica, todavía un templete que fueron parte de las paredes de toda la cuadra. Eso fue en 1926. Pero habían voces constantes diciendo, hay que reabrir la universidad. Costa Rica no puede seguir con el talento que tenemos y hagámoslo además. Mucha gente no tenía el dinero para poder ir a estudiar al exterior. ¿Por qué dije que vamos con la primera? No más un mes después de haber asumido la presidencia y que él nombra como secretario de Educación Pública al gran Luis Demetrio Tinoco Castro, don Luis Demetrio redacta el proyecto para que se reabra la universidad. No habían pasado 2 meses, don Gabriel y don Luis, sobre el tema cuando ya se estaba presentando el Congreso y con mucho orgullo, lo digo para todos nosotros los costarricenses, el 26 de agosto de 1940 se aprueba la ley 326 por la cual se abre la Universidad de Costa Rica. Cualquiera de las personas puede estarse pensando, ¿por qué con ese nombre? Porque se tomó una decisión. Debe ser una universidad absolutamente inclusiva. No le pongo un calificativo. Universidad de Costa Rica engloba a todos. Todos están ahí. Nadie puede sentirse fuera de, porque es la universidad de todo el país. Y cuando esto se da, en una de las cosas que más impresionan a la gente cuando oye eso, ¿qué nos dice la ley constitutiva de 1940 firmada por el doctor y por don Luis Demetrio Tinoco? Sus símbolos. Y sé que va a parecer muy peculiar para quien nos escucha. Se va a escoger los colores celeste y blanco. ¿Ok? Y se va a escoger como símbolo a 3 montañas, que haya un sol detrás de ellos y salga un girasol, esté viendo hacia esa serranía y con unas ramas de laurel. Les voy a contar a todas las personas, eso de original no es de la UCR. Son los símbolos de la Universidad de Santo Tomás, que fueron retomados por la Universidad de Costa Rica para que se hiciera una especie de nexum histórico entre la vieja y la nueva universidad. Por eso hay una frase que dice, lucem aspicio, en latín o en español, en búsqueda del conocimiento. El girasol lo que implica es cada estudiante que está buscando con el sol la luz del conocimiento y que la universidad es la que se lo está dando. Y la bandera celeste y blanco, los colores de la UCR responden a que serán los colores de la bandera de Costa Rica para la época en que se fundó la Universidad de Santo Tomás. Por eso es que son celeste y blanco los colores de esta alma mater. Pues bueno, si todo eso no fuera suficiente, había que escoger el sitio porque muy bonito el papel, pero ¿a dónde vamos a ir a fundarla? Se escogió el predio de la Escuela de Derecho. Ese lugar, que es Barrio González Laman, donde está la corte ahora, eran simplemente la mayoría lotes baldíos, pero en el centro estaban los edificios de la Escuela de Derecho. En uno de los días que yo siempre trato con mis alumnos de que lo lleven para siempre en su mente, un viernes 7 de marzo de 1941, a partir de las 9 de la mañana se dio la inauguración. ¿Quién fue invitado de honor ese día? El doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a quien va a pasar un detalle. Se le colocó en la mesa principal junto con todas las autoridades universitarias, también invitados de otras universidades de Centroamérica, y pasó algo que impactó de manera tremenda a los asistentes. Se vio llegar a una persona mayor, un señor, en aquel momento él tiene 84 años, con una bandera. Y cuando este adulto mayor llega y vuelve a ver y encuentra un muchacho como ustedes, joven, estudiante de la carrera de Derecho, le hace entrega de ese pabellón. ¿Quién era esa persona y por qué se hizo eso? Nada más y nada menos Anastasio Alfaro González, el gran científico, exalumno de la Universidad de Santo Tomás, que todavía estaba vivo, le está dando el pabellón de la universidad al joven Gonzalo Facio, que es la representación de la nueva universidad entre lo antiguo y lo nuevo. Y justo en ese instante, cuando termina el acto, el entonces arzobispo de Costa Rica, Monseñor Víctor Sanabria, bendice las instalaciones, se ponen todos de pie y en una sorpresa muy agradable, el Consejo Universitario, don Luis y don Gabriel, determina darle el primer doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica al doctor Calderón Guardia. No se sabe ese detalle. Nosotros tenemos todos los archivos de este tema y él se convierte en el primer doctorado honoris causa en la historia de Costa Rica dado por una universidad costarricense. Ya cuando termina esta primer gran obra, creo que ustedes compartirán conmigo porque esa es una de las 4 que tiene una rimbombancia tremenda. Viene el año siguiente,
El doctor es conocido por haber escrito un solo libro en su vida. Un libro que lo íbamos a traer el día de hoy. Es uno de esos tesoros que se llama El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense. Es una de esas joyas de la literatura, lo que lo olvidamos traerlo. En donde el doctor habla de algo que para toda persona que quisiera ahondar en su manera de pensar y en cómo él entiende las cosas, lo invito a que lo lea. Y este libro habla, palabras más, palabras menos, de la doctrina social de la iglesia. Sé que ustedes han escuchado y como muchas de las personas sobre esta temática, pero en pocas palabras, ¿de qué estamos hablando? Cuando él estudia en Bélgica, recuerden que estudió en la Universidad Católica de Lovaina. ¿Quién la está dirigiendo? Uno de esos personajes que lamentablemente está perdido en la historia de Costa Rica, pero que debería ser enseñado no en la universidad, ya desde nuestros colegios. El cardenal belga Desiderio Joseph Mercier. ¿Quién es esta persona? Está considerado en aquel momento, 1925, la persona a nivel mundial que maneja mejor todo lo que tiene que ver con la doctrina social de la iglesia y además es el rector de la universidad donde está estudiando el joven Calderón Guardia. La pregunta que subyace, ¿y qué es esto? Como todos ustedes sabrán, en el siglo XIX han surgido dos fenómenos. Por un lado, el comunismo. Por otro lado, lo que luego se llamará el capitalismo, pero sus orígenes en la revolución industrial. Y estos dos elementos que se contraponen por una serie de razones que no vamos a conversar el día de hoy, afectan de manera directa a propios y extraños. La Iglesia Católica quiere tener una tercera vía. ¿Y qué es lo que sucede? Ni aquí ni allá. Y pongámosle nombre, Vincenzo Gioacchino Pesci, el Papa León XIII, va a emitir una bula muy famosa, estoy seguro, Rerum Novarum. ¿Qué significa eso en español? De las cosas nuevas. ¿Por qué le puso así? Yo no quiero ser esto, ni quiero ser esto. Quiero proponer una tercera posibilidad a las masas trabajadoras, a las masas poblacionales de parte de la Iglesia Católica. Cuando esa doctrina social de la Iglesia, repito, con esa encíclica y con el Papa León XIII, dan todo su empuje para que haya esa tercera posibilidad, quien se convierte a la muerte del Papa en el principal difusor de esas ideas es el cardenal belga Desiderio José Mercier. Vean qué coincidencia, repito, que está siendo el rector en Bélgica, donde está llegando este joven costarricense. El doctor lo dice, quedé impactado. Me di cuenta que había otra manera de ayudar. Me di cuenta que había otra manera de poderle dar a los costarricenses y a las personas una tercera vía que tenía obviamente todo el respaldo de la Iglesia Católica, por supuesto, y además de los principios de justicia social. Don Luis, don Gabriel, ¿por qué digo esto? Porque cuando él regresa y ya siendo presidente, él mismo lo dice, vamos a crear una reforma no jurídica, no legal, no normativa, una reforma constitucional para que esto deje de estar en un papel y se convierta en un elemento de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense. ¿Qué es lo que ha surgido y por qué dije que la segunda gran impronta? Se presenta inmediatamente el proyecto ante el Congreso de la Asamblea Legislativa para crear el capítulo de las garantías sociales en la Constitución Política. Claro, ustedes me entenderán que eso en un primer momento fue un terremoto. Para ciertas personas esto era casi como una especie de afrenta, mientras que otras personas entendían, esta es la nueva Costa Rica del futuro. ¿Cómo logró el doctor? Y ahí se ven las actas del Congreso. Invito a todas las personas que nos escuchan a ver esos documentos en el Archivo Nacional, como un día sí y otro también, con sus diputados y su fracción, establecieron negociaciones contra los que estaban obviamente en contra y finalmente logró aglutinar a las otras dos grandes fuerzas del Congreso. Logra que Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez apoye el proyecto. ¿Por qué esto era importantísimo? Porque estamos viendo a una Costa Rica en la que en aquella época el catolicismo tenía una fuerza social tremenda. ¿Y qué ha respondido Monseñor Sanabria? Se le va a apoyar a usted inmediatamente porque tengo el permiso de su santidad Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, Papa Pío XII, para que esto se dé. Pero faltaba un tercer grupo. Y así, el excontendiente licenciado Manuel Morao Valverde logra aglutinar a los votos para que finalmente entre esas tres fuerzas, como recuerdan, Bloque Obreros y Campesinos, se vote. Y permítanme decírselos, en uno de los momentos estelares de la historia, como lo dice siempre este historiador Stefan Zweig, que es de lo más grande que hay en el mundo,
Costa Rica aprueba el capítulo de garantías sociales y nos transformamos, don Gabriel y don Luis, como ustedes bien lo saben, en Estado social de derecho. Este es el punto de inflexión. ¿Hasta cuándo? Hasta febrero de 2025. Porque las consecuencias positivas de eso las seguimos viviendo todos los costarricenses. Perfecto. Ya uno podría creer que entonces el doctor en esta etapa podría decir, ya hice suficiente. No, no. Viene y en una de esas cosas que déjenme decirles, lo conversábamos ahora, en qué momento tenía tiempo, tenía vida, como todo ser humano, pero estaba realmente volcado sobre cómo debía ser un gobernante. Me permito, con su permiso, irme al siglo XIX otra vez. En aquella coyuntura del comunismo y de la revolución industrial y cómo estas fuerzas sojuzgan de una manera u otra a las masas populares, ¿qué es lo que sucede? Alemania. Alemania tiene una peculiaridad. La está dirigiendo un Kaiser, el Kaiser Guillermo Hohenzollern, pero en realidad el que manda es su canciller Otto von Bismarck, ese personaje tan famoso. Bismarck se da cuenta que si caen en A o si caen en B, en cualquiera de los dos casos, eso va a ser fatal para el gobierno alemán de la casa Hohenzollern, y empieza a establecer negociaciones para hablar en tres bandas. Va a reunir a los trabajadores por un lado, va a reunir a los patronos por el otro, va a reunir al Estado por el otro y les va a invitar a que establezcan una relación tripartita de dineros para que, financiándose por los tres, no se caiga en aquellas otras dos tesituras, sino que esta sea la vía que el Estado alemán le está ofreciendo a los trabajadores para que no caigan en eso. Tan exitoso fue el proyecto, don Luis y don Gabriel, que se ha creado el primer seguro social en la historia del mundo. De hecho, Alemania es la cuna de la seguridad social en el planeta. Se expandió luego a varios países de Europa, pero lo que nos interesa, ¿cuál es el primer país al que llega en América Latina y tiene una gran, diríamos nosotros, calidad? Chile. Y en Chile, cosa curiosa, cuya muchas poblaciones de origen alemán y germano, ¿qué es lo que sucede? Se crea la famosa ley de seguro social. Tan impactados quedaron los chilenos de manera positiva que aquí empieza la tercera parte. El doctor Calderón Guardia envía a Santiago de Chile a uno de los abogados más famosos de aquel momento, Guillermo Padilla Castro, con una encomienda que ahora nos suena increíble, pero que era como se hacía en aquella época. Viaje a Chile, esté lo que tenga que estar, pero cuando regrese necesito que me haga un proyecto de ley sobre lo mismo. Ya me imagino a un Guillermo la cara de sorpresa, viajó, estuvo 6 meses, en efecto regresó, y cuando le presenta el proyecto al doctor, vienen todas las líneas otra vez de la doctrina social de la iglesia, que era, recuerden, la línea que él tenía doctrinaria, y finalmente se presenta al Congreso. Don Luis, don Gabriel, ¿cuál fue el resultado? Se vuelven a conjuntar las fuerzas del Congreso y finalmente se emite la Ley del Seguro Social costarricense. Lo que pasa es que había que darle 3 detalles. ¿Quién va a ser tan importante? ¿Quién puede ser una persona que tenga tanto renombre para dirigirla por primera vez? Bueno, hoy en día es un personaje muy poco conocido, solo para los que estamos en estas lides, pero así, don Octavio Veche Argüello, uno de los grandes juristas del pasado, asume como primer presidente, pero lo que me interesa es el gerente general. ¿A quién nombran como primer gerente de la caja, del Seguro Social costarricense? Al expresidente Julio Acosta García. Véase qué renombre, véase qué importante que es una persona de ese talante. Y la primera sede estuvo ubicada en Avenida Tercera, por donde muchos años estuvo el almacén Uribe y Pajés. Ya obviamente ha cambiado toda esa fisonomía. Y aquí viene el punto importante. Costa Rica decide entonces darle un nombre a la institución que se está creando. Y yo creo que todos ustedes saben que la llevamos en el corazón. Caja Costarricense del Seguro Social. Siempre preguntan los alumnos en la Facultad de Derecho, ¿por qué caja? La respuesta es muy sencilla, porque recuérdense a los 3 grupos, un representante de los trabajadores, un representante de los patronos y un representante del Estado, que vamos a hacer una caja chica. La caja chica que todas las empresas y que todas las entidades tienen para darle la posibilidad a una persona por un accidente, por una enfermedad o por lo que sea, un respaldo. Por eso en Costa Rica se llama Caja Costarricense del Seguro Social. Luego se le dará la naturaleza, decimos los abogados, de entidad semiautónoma
Y con eso, esta caja se convertirá, y creo que todas las personas que nos escuchan lo compartirán conmigo, en la entidad pública más importante del Estado costarricense en su historia. No hay una institución, lo dice quien ha estado esto muchos años, tan importante. Y aterrizar ese avión llega la cuarta y última. Si ya de por sí era casi que podría quedar uno anonadado de lo que ha hecho alguien en tan poco tiempo, él mismo lo decía, y repito, sin ser abogado, si nosotros no le damos, junto con la tesitura que hemos hecho, un respaldo jurídico a todo esto, de nada vale, porque algún día decía, yo dejaré de ser el presidente. ¿Y qué va a pasar? No, tenemos que blindarlo. Y les comento un detalle. Cuando uno ve la historia del derecho laboral en Costa Rica, ya nosotros teníamos nuestras primeras regulaciones desde el siglo XIX, desde el Código General de Carrillo, pero era una relación que los abogados llamamos sinalagmática. ¿Qué significa eso? Es una relación bilateral entre partes, entre que usted cumple y yo cumplo, y si los dos cumplimos, no hay ningún problema. Vamos a pensar, don Luis y don Gabriel quieren hacer una casa y yo soy constructor. Si ustedes me pagan, yo le hago la casa, pero no vamos a hacer nada más. Ustedes simplemente denme el dinero para que yo construya la casa y yo construya la casa. No se regulaba nada más. Claro que ustedes entienden que quedamos totalmente desprotegidos porque yo podía un día irme, ustedes un día decirme no me pagan. Se empezaron a crear a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo por el influjo de México, que es importante saberlo, es la primera nación del mundo que constitucionaliza el derecho laboral en el planeta, la idea de que hay que proteger al trabajador. Tiene que trabajar 8 horas, un salario mínimo. Parece ser que hay algo que se llama vacaciones. Viera que hay algo que se llama accidentes del trabajo, sí, pero estaba desperdigado por una serie de circunstancias. El doctor Calderón Guardia le encarga a uno de los abogados integrantes de su staff que aglutine toda la normativa y que lo que no haya se haga. Este abogado se llama Oscar Barahona Strer y ese nombre es muy poco conocido porque en realidad a quien se conoce es a su esposa, Yolanda Oremuno, la gran literata costarricense. Y Barahona Strever entiende que si México es el país más importante en materia laboral, ¿cuál es el que tiene que servir de base? Para hacerlo más corto, finalmente, tras de un año intensísimo de trabajo, se presenta don Gabriel y don Luis el proyecto de Código de Trabajo en Costa Rica. Era la cereza de ese pastel constitucional del Estado Social de Derecho que había que colocarlo. Y Oscar Barahona Strever lo dice, a partir de ahora todos los trabajadores no es que tendrán derecho por una concesión que le hace su patrono, no, va a haber una base jurídica normativa que respalde no solamente a los trabajadores, sino a los propios patronos. También, si usted quiere despedir a una persona, hágalo de manera legal. Si usted quiere conceder vacaciones, sabe que es un preaviso, cómo se van a regular las prestaciones, todo tiene que quedar normatizado. Y finalmente, este código se emite el 15 de septiembre de 1943 y en un detalle que siempre enseñamos en la Facultad de Derecho, la norma sigue vigente. Cumplió hace 2 años 80 años de vigencia. ¿Qué les dice a ustedes de normas como la UCR, las garantías sociales, la caja, el Código de Trabajo que todavía 80 años después siguen siendo lo que son para nosotros los costarricenses? Yo siempre lo digo, están en el ADN de nosotros. Y con eso creo que ustedes me comprenderán por qué esas 4 había que hacer punto y aparte respecto de las otras 16 que hablamos, por todo lo que tiene que ver con eso. Lamentablemente, todo lo bonito termina en algún momento. Y el gobierno del doctor Calderón Guardia termina el 8 de mayo de 1944. Como todos ustedes saben, Teodoro Picado Michalski se convertirá en el nuevo presidente y siempre se me pregunta, ¿y el doctor qué hizo después? El doctor nunca dejó de ser doctor. Lo encontramos en Nueva York en 1944, 45 y 46, sacando lo que ustedes y yo entenderíamos que es una maestría en oncología, para quien saben, en tratamiento del cáncer. Y fue algo impactante saber que en un partido que asistió él, que era fanático, como les digo, los deportes, en el Madison Square Garden en Nueva York, de pronto los micrófonos y los parlantes dijeron que se encontraba el expresidente de Costa Rica. Hay unas fotos donde se ve a todo el estadio aplaudiéndole al expresidente costarricense que ha llegado y que ya tenía la fama precisamente de estar ahí. Cuando el doctor regresa a Costa Rica en 1947, empieza la otra etapa de eso. Como todos ustedes saben,
él regresa a la lista política, vuelve a ser candidato del Partido Republicano Nacional, y aquí es donde lamentablemente la sociedad costarricense y la familia se divide. No es por el tiempo, por supuesto, por lo que llevamos aquí dicho para entrar, solo la revolución o la guerra civil, como ustedes bien saben, sería tema para un programa entero. Vamos a decir que diríamos nosotros, esa lisa política lo enfrenta Otilio Late Blanco del Partido Unión Nacional. Cuando finalmente las elecciones se celebran el 8 de febrero de 1940, es el partido del doctor el que cuestiona los resultados, acusando de que puede haber un probable fraude con algunas de las papeletas. Finalmente el Congreso declara la nulidad de esto el 1 de marzo de 1948, y qué triste, porque independientemente de X o Y, la familia costarricense se va a manchar las manos de sangre cuando nos matemos entre nosotros a partir de precisamente el 12 de marzo. Una guerra civil, como yo siempre bien lo digo, efectivamente una guerra civil que enlutó a hermanos costarricenses y que va a terminar precisamente el 19 de abril de 1948 en un evento conocido como el Pacto de la Embajada de México, que precisamente otra vez México sirviendo de intermediario. Pero esta historia no termina bien, don Luis y don Gabriel. Se suponía que entonces este armisticio, que este fin de la guerra, vuelvo a lo mismo, que había enlutado a propios y extraños, que había dividido a la familia costarricense de manera grave, ahí acababa. No, el doctor Calderón Guardia, y como los abogados siempre hablamos con pruebas, no solamente apenas termina la guerra, va a ser perseguido de la manera, nosotros diríamos, más ruin, sino que a su propia familia, incluso su mamá, que ya era una señora no adulta mayor, muy adulta mayor, y los obligan a salir al exilio a Nicaragua. Eso explica por qué usted no ve al doctor Calderón Guardia en los meses posteriores. No, es que tenía que salir o lo mataban. Y entonces, en uno de esos actos, y permítanme comentarlos como ya lo hice en otro programa en el que estuve con ustedes, cuando hicimos la investigación en la colección de leyes y decretos en el Archivo Judicial y en el Archivo Nacional, nos encontramos esas 4 circunstancias y yo digo avergüenzan a nosotros los costarricenses. Y son cosas que deben decirse con todos los puntos sobre las IES. La Junta Fundadora de la Segunda República lo declara traidor a la patria. Después de todo lo que ustedes han escuchado, así se le declaró. Y si eso no fuera suficiente, y en un acto que déjenme decirles ya se sale de lo político, porque yo al día de hoy sigo entendiendo cuál fue la legitimidad que se pudo haber tenido para lo que van a escuchar, se declaró que su título de medicina no tenía ninguna validez. O sea, las autoridades se autoconvirtieron en autoridades académicas y ahora determinaron que no tenía validez y se le prohibió el ejercicio de la medicina. A eso tan ruin se llegó, y la Asamblea Nacional Constituyente, un año después, en uno de esos hechos que vuelvo a lo mismo, deben conocerse por lo grave, ordenó que se quitara su óleo, su pintura de la salón o pinacoteca de gobernantes de la Asamblea Legislativa. Y así se mandó a hacer. Pero si todo lo anterior no fuera suficiente, y para cualquier costarricense que me escuche puede ir a verificarlo a nuestros archivos, se abrieron unos famosísimos, pero famosos no por buenos, famosos por siniestros, tribunales de sanciones inmediatas. Ojo el nombre, tribunales de sanciones inmediatas. Ya se imaginarán ustedes los procesos. Y con eso se le confiscó sus propiedades, a él, a su familia, incluso a su mamá. Se le dejó sin nada y simplemente, como el proscrito que se había declarado, el doctor tuvo que salir, repito, yendo primero a Nicaragua, hasta que finalmente, ¿cuál creen que fue el país que, para variar, le dio abrigo y le dio cobijo? Llega a México en 1949 y resulta ser que ahí el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, que lo había conocido cuando él era secretario de Turismo en la visita que él hizo en 1943, México es su casa, doctor. A ver si nos estamos entendiendo. Mientras en Costa Rica lo tratábamos como un delincuente y un traidor, México le abría las puertas y le decía lo que la nación mexicana pueda brindarle. No se quedó en palabras. Le dieron un trabajo como médico en el Instituto Nacional del Seguro Social Mexicano. Y con esto él va a vivir, se los digo porque ahí estuve para las investigaciones que hemos estado realizando, en la avenida Chapultepec, queda en la Ciudad de México, en la parte más céntrica, y en esa avenida Chapultepec, número 502, en el apartamento 7. Ahí estuvo viviendo entre 1948, disculpen, a 1955. Y luego le dieron un trabajo importantísimo
jefe de médicos en Pemex, que son los petróleos mexicanos. Y ahí nuestro compatriota va a cambiar de casa a la avenida Ejército Nacional y resulta ser que ahí va a estar de 1955 a 1958. No sé si ustedes ven el detalle. Casi una década de su vida el doctor es un exiliado y resulta ser que fue México el que le brindó la mano. Fue México el que le dio la oportunidad y eso siempre lo digo de manera reiterada porque incluso hago una pregunta que por dicha no tengo respuesta. ¿Qué hubiera pasado si eso no es así? Allá estará con su familia, allá estará con su madre y finalmente dicen que todo lo malo tiene que terminar en algún momento. En 1957 se deroga, después de todos los años, el acuerdo que había ordenado quitar su retrato. Y cuando se vuelve a colocar su retrato, ¿quién queda de presidente en Costa Rica? Mario Echandi Jiménez. Don Mario, un señor de la A a la Z. Lo primero que hay que hacer si nosotros queremos realmente unir a la familia costarricense es dejar ese odio y dejar esa manera tan peculiar de que simplemente porque alguien se aprovecharon de su situación, lo mandaron como un poscrito. ¿Por qué digo esto? Don Mario Echandi da todos los permisos para que el doctor pueda volver a Costa Rica. Déjenme contarles una cosa. Los invito a que vean fotografías. Hay unos videos en donde se puede ver. La multitud que recibió al doctor Calderón Guardia llenó desde la estatua de León Cortés hasta el Parque Central. Eso les da a ustedes una idea. Las fotos, los abogados hablamos con pruebas. Las fotos simplemente son calles, 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 calles y de gente que lo llegó a recibir. Por cierto, venía con un niño de 9 años llamado Rafael Ángel Calderón Fournier, que había nacido en su época en Nicaragua y que estaba estudiando en aquella época en México. Y cuando el doctor regresa, creo que ustedes me comprenderán que se estaba empezando a cerrar el ciclo tan duro que a él le había tocado el exilio. Presenta su nombre para una diputación y queda electo en 1958 diputado. Pero el doctor no aceptó ejercer el cargo. Él consideraba que todavía estaba muy frisonada la familia costarricense en aquel momento. Decide más bien regresar a México, esperar a que se bajen un poquito más las aguas. Y cuando regresa en 1962 lo encontramos nuevamente como candidato a la presidencia de la República para las elecciones que finalmente ganará Francisco Orlich Bormarsich. Él se convertirá en presidente del Partido Republicano. Y déjenme decirles una cosa, viene uno de los eventos que más me llena el corazón de alegría. Las cosas simplemente hay que dejar que el Padre Tiempo las lleve. Cuando en 1966, don Gabriel y don Luis, queda electo don José Joaquín Trejo Fernández como presidente de Costa Rica y el doctor Calderón Guardia ya está con 66 años de edad, ya estamos hablando de un adulto mayor, don José Joaquín lo nombra embajador de Costa Rica en México. Aquel que había ido como un proscrito ahora está regresando con el cargo más importante del gobierno. No se pueden ustedes imaginar la mayoría de mexicanos que lo recibieron allá cuando él estuvo ahí, ahora está viniendo el embajador. Y están las fotos donde el presidente Gustavo Díaz Ordaz le está condecorando con unos collarines y en donde lo está recibiendo y se donde una foto donde le agarra los brazos y dice, bienvenido de nuevo a México. Así era como el doctor volvía con todo el honor que merecía. Estuvo en el cargo por 2 años y en 1968 presenta la renuncia. ¿Por qué? Porque ya es una persona que no tiene, digamos, toda la capacidad física en aquel momento para poder asumir lo correspondiente y llegamos a la parte final. El martes 9 de junio de 1970 en el Hospital San Juan de Dios, el doctor Calderón Guardia fallece a los 70 años. Yo diría, después de 70 años, como ustedes lo han escuchado, inmediatamente se desató un duelo nacional. Vieran lo que es ver la prensa de la época. Uno llevaría a los chiquillos de carrera de historia que vayan páginas y páginas y páginas en una época en que no hay redes sociales, todo era impreso. Y cuando él muere, tiene una peculiaridad. ¿Qué hacer de actos de honor? El doctor lo había pedido claramente, él no quería actos oficiales, él quería una cuestión privada, cuestión de su familia, y resulta ser que el cadáver del doctor se le va a hacer las honras fúnebres en la iglesia de Santa Teresita, a la par de la aduana. Ahí va a estar. El cuerpo de bomberos tuvo una peculiaridad, tomaron el ataúd de él, lo colocaron en los hombros y lo sacaron a la calle y fueron a depositar
su cuerpo al cementerio general. Está en el cuadro sección exterior oeste, en una tumba bellísima. Pero si no les cuento lo que van a oír, toda esta entrevista no habría valido la pena. Justo en el instante en que él está depositado, su cadáver en el ataúd se abrió e inmediatamente llegó una persona y ¿qué traía en las manos? Se lo entrega a la familia para que se le ponga al doctor. Como el doctor, cuando se le quitaron todos sus bienes, había perdido su banda presidencial, don Mario Echandri regaló la de él porque dice, el doctor tiene que morir con una banda de presidente. Se le puso al cadáver, claro, ustedes entienden lo que fue eso para todas las personas que asistieron, y en ese instante el joven de 21 años, Rafael Ángel Calderón Fournier, quedó impactadísimo con lo que estaban haciendo con su papá. Déjenme decirles algo. En el 2011, hace apenas 14 años, murió don Mario Echandri. Y Rafael Ángel Calderón Fournier se presentó ante la familia y le regaló su banda presidencial a la familia Echandri por lo que usted hizo con mi papá en 1970. Ese son el tipo de cosas que los costarricenses deben de conocer. Y finalmente, cuando ya se da el entierro del doctor, se le deposita y entonces empezará lo que uno siempre diría que es la última parte. Y después de eso, ¿qué? Bueno, vino lo que era obvio. No habían pasado unas semanas de la muerte del doctor cuando vinieron las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y a un hospital que solo se llamaba el Hospital de Aranjuez, se elevara el nombre del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Hoy en día, todo el mundo creería que ese hospital toda la vida se llamó así. Ese hospital se llama así desde 1970. Luego vino el segundo homenaje. ¿Cuál es el título máximo que se le puede dar a un costarricense para honrarlo? Como todos ustedes saben, en nuestro reglamento legislativo, el de benemérito de la patria. ¿Quién más con diríamos nosotros, currículo podría recibirlo? Y en 1974 se le da. Pero resulta ser que había un muy importante hospital en La Uruca que había sido nombrado México en 1962 a raíz de las excelentes relaciones que siempre habían tenido México y Costa Rica cuando el doctor estaba vivo. Y resulta ser que ese hospital tomó la decisión de pedirle a uno de los escultores más famosos del país, Francisco Paco Zúñiga, que hiciera una estatua. Para las nuevas generaciones como ustedes que no lo vieron, pero a mí que me tocó siendo un niño verlo, ahí se colocó en la explanada central del Hospital México la estatua del doctor Calderón Guardia. ¿Cómo no? Lo que pasa es que con el paso del tiempo se consideró que había que hacer una remodelación y hoy en día quien va a esa plaza pues ya ahora ha cambiado totalmente. Para todas las personas que nos escuchan, esa estatua está ubicada hoy en el Parque de las Garantías Sociales a un costado, y para ser exactos, al costado sur del edificio de la Caja Costarricense, o lo que es lo mismo, detrás del Colegio de Señoritas, en la misma estatua. Y si hay un parque de garantías sociales, ¿quién tenía que estar ahí? Si eso no fuera suficiente, la Universidad de Costa Rica en 1980 colocó un busto de su efigie en los jardines de la rectoría. ¿Cómo no? Es el fundador de la UCR y ahí se colocó su estatua. Y qué curioso, había que empezar a rescatar ciertas cuestiones relacionadas con él. Su casa, y repito, recordemos que le había sido quitada de la manera más ilegal por los tribunales de sanciones inmediatas, es el actual Museo Calderón Guardia en Barrio Escalante, y se ha edificado ahí una, diríamos nosotros, excelente puesta sobre toda su vida y su obra. Pero faltaba algo más. Cuando su hijo, Rafael Ángel Calderón Fournier, fue presidente entre 1990 y 94, fue cuando se creó una de las famosas rotondas de la circunvalación. Y creo que todos hemos oído hablar de la rotonda de las garantías sociales. ¿Quién está al centro de esa rotonda? Ahí está el doctor Calderón Guardia, pero invito a las personas que me escuchan. ¿Quién está a su derecha y quién está a su izquierda? Hay un niño y hay un trabajador. Y a la par de ese niño con el conjunto y todo lo que eso representa es a los trabajadores por todo el Estado Social de Derecho. Por eso se ve a ese trabajador con sus instrumentos en la mano. Y el niño es la Universidad de Costa Rica, todo el futuro educacional de Costa Rica, que es eso, un regalo a las futuras generaciones. Su nombre se ha utilizado para la escuela, para las personas que nos estén escuchando, la escuela de Grecia lleva su nombre. La unidad de la UCR en Paraíso de Cartago lleva
su nombre. Y hay una peculiaridad, además con esto, se hizo unos sellos postales precisamente en el año 2020 con ocasión del 50 aniversario de su muerte y se hicieron una serie de homenajes precisamente con qué idea, con recordar al Código de Trabajo, a la UCR, a las garantías sociales y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero yo creo, don Gabriel y don Luis, que el homenaje más grande que el doctor Calderón Guardia tiene en estos 125 años de su muerte es el reconocimiento de todos los costarricenses, precisamente por haber sido uno de los gobernantes más importantes y determinantes del Estado costarricense. Y pues yo les agradezco enormemente la oportunidad de haber podido brindar estas palabras y esta reminiscencia sobre una vida que podría decirse mucho, pero que hemos tratado aquí de exponerle a las personas pues que amablemente han tenido la ocasión de acompañar. No, y muchísimas gracias. Yo creo que todos los que nos están viendo estamos como nosotros sorprendidos porque de verdad que es un Qué personaje... memoria, don Tomás. Sí, no, y se nota la pasión y yo creo que es algo que en lo personal hablábamos fuera de cámaras, es el agradecimiento también a usted por todo este trabajo, porque yo creo, y bueno, los que nos hemos, nuestra comunidad sabrá, al doctor lo han intentado su nombre mancillarlo muchas veces y todavía hay gente que quiere hablar mal de él, pero yo creo que hay que lavarse la boca antes de hablar del doctor. Y no, agradecerle profundamente. De hecho, ahora estaba pensando que yo estoy aquí gracias a que me dieron vacaciones en el trabajo, así que es así así de increíble es Sí. esto. Agradecerle de nuevo por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Tomar un ratito de su Muchas tiempo. gracias. Y van a haber más programas. La idea también es poder, ojalá, hacer más programas porque hay muchísimas etapas que hay que ampliar. Pero Dino, yo en la verdad quedo pues muy a gusto con la enseñanza y con lo que podemos rescatar. Sí, agradecerle a la gente que se quedó todo este rato viendo este episodio y conocieron muy a fondo la historia del doctor. Déjenos en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué otro personaje les gustaría ver? ¿Qué temas también? También si conocían toda esta vida del doctor. A mí me parece increíble que no llegase otra vez a la presidencia. Eso es algo, no sé, y no me explico cómo no pasó, pero bueno. Y acuerden, darle like, suscribirse, compartirlo, que es muy importante. Ahí está el juego de el mesa. juego es importante porque Abajo al final... en la descripción está el número y todo. Con eso nos apoyan. Y comenten qué temas les gustaría ver, porque aquí estamos haciendo el máximo esfuerzo para cubrir todos los temas posibles. Y nada, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Yo quisiera nada más terminar, don Luis y don Gabriel, agradeciéndole la valiosa oportunidad y también felicitarlos por esta excelente iniciativa que ustedes tienen para rescatar el tesoro más grande que tenemos los costarricenses, que es nuestra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Luego. ¡Caramba!